Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desvelar algo que seguramente los va a dejar con la boca abierta: el secreto de Navidad y Año Nuevo de Mert y Afra. Sí, esos nombres que seguro les suenan familiares, esa pareja que todos admiramos por su estilo, su conexión y cómo parecen vivir la vida al máximo. Bueno, pues prepárense porque vamos a adentrarnos en esos momentos especiales que comparten durante las festividades. Les aseguro que lo que descubrirán les hará sonreír, quizás les dé alguna idea para sus propias celebraciones, o simplemente les recuerde la magia que rodea a estas épocas del año. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante para todos ustedes. No se olviden tampoco de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que, ¿listos para descubrir qué esconde Mert y Afra durante la Navidad y el Año Nuevo? Bueno, para empezar, quiero que se imaginen por un momento a estas dos personalidades. No son solo figuras públicas, son personas que, al igual que nosotros, disfrutan de los momentos en familia, de las tradiciones, y de crear recuerdos inolvidables. Y cuando hablamos de festividades, especialmente de la Navidad y el Año Nuevo, es cuando realmente vemos esa chispa especial en ellos. Muchas veces nos llegan imágenes de ellos en eventos glamorosos, con looks espectaculares, pero lo que realmente nos intriga es cómo viven esos momentos más íntimos, esos instantes que pasan lejos de las cámaras, pero que seguramente son los que más valoran. Y aquí es donde reside su verdadero secreto: la autenticidad y la conexión genuina. A menudo pensamos que las celebridades tienen vidas completamente diferentes a las nuestras, llenas de lujos y eventos inaccesibles. Y si bien es cierto que su realidad tiene sus particularidades, Mert y Afra nos demuestran que la esencia de estas fechas se basa en cosas mucho más sencillas y universales. Por ejemplo, en Navidad hemos podido vislumbrar a través de sus redes sociales, que más allá de los regalos y las decoraciones ostentosas, su verdadero tesoro es el tiempo que pasan juntos y con sus seres queridos. Nos han compartido imágenes de cenas familiares, de momentos compartiendo risas alrededor de un árbol de Navidad bellamente adornado, e incluso, en alguna ocasión, se les ha visto involucrados en actividades más hogareñas como decorar galletas o preparar platos típicos. Esto nos dice mucho de su enfoque: priorizan la calidez humana por encima de cualquier otra cosa. No se trata solo de la foto perfecta, sino de la experiencia compartida, del calor de un abrazo, de la alegría en los ojos de quienes aman. Su secreto de Navidad, podríamos decir, es la celebración íntima. No buscan el evento más grande o el destino más exótico, sino que crean su propio oasis de felicidad en la tranquilidad de su hogar o en la compañía de su círculo más cercano. Esto incluye, por supuesto, la participación activa en las tradiciones. No se quedan solo como observadores, sino que se sumergen en ellas. Ya sea ayudando a elegir el árbol, repartiendo regalos, o simplemente disfrutando de la música navideña, su involucramiento es total. Y creo que ese es un gran aprendizaje para todos nosotros. A veces nos sentimos presionados a organizar fiestas gigantescas o a estar en 1000 sitios a la vez, pero la verdadera magia está en elegir un par de momentos que realmente importan y vivirlos intensamente. Pasando al Año Nuevo, la cosa cambia un poco, pero la esencia se mantiene. Si bien la Navidad suele ser más hogareña y centrada en la familia, el Año Nuevo a menudo trae consigo un aire de renovación, de nuevos comienzos, y aquí es donde Mert y Afra también demuestran su particularidad. Hemos visto que no son de esas personas que se quedan en casa sin hacer nada. Disfrutan de la emoción del cambio de año, de la expectativa de lo que vendrá. Sin embargo, su manera de celebrarlo sigue siendo muy personal. No siempre están en las grandes fiestas públicas o en los fuegos artificiales más espectaculares que vemos en televisión. A veces prefieren una celebración más privada, quizás con un grupo selecto de amigos cercanos, o incluso, y esto es lo que realmente nos sorprende, planificando su próximo gran proyecto o estableciendo metas para el año venidero. Piensen en esto: en lugar de simplemente disolver el año en una fiesta sin fin, Mert y Afra parecen tomarse este momento para reflexionar y proyectar. Esto podría significar sentarse juntos a escribir sus objetivos, discutir sus aspiraciones, o incluso, como se rumorea, planificar colaboraciones o proyectos que luego veremos desplegarse a lo largo del año. Es una forma muy inteligente de vivir el cambio de año, ¿no creen?
Lo transforman de una simple despedida a un impulso para el futuro. Su secreto de año nuevo es, por tanto, la proyección consciente *. No solo despiden lo viejo, sino que activamente dan la bienvenida a lo nuevo con intención y propósito. Y aquí es donde entra la parte que los sorprenderá, o al menos, espero que así sea. El verdadero secreto de Mert y Afra para estas festividades no es un objeto caro, ni un destino exótico, ni una fiesta exclusiva. Es algo mucho más valioso, es su capacidad para crear un equilibrio perfecto entre la celebración y la conexión, entre la alegría del momento y la visión del futuro. Saben cómo disfrutar al máximo del presente rodeados de amor y alegría, pero también tienen la sabiduría de utilizar estas transiciones festivas para reflexionar, planificar y reforzarse como equipo. Imaginen pasar la Navidad rodeados de la calidez familiar y las tradiciones, y justo después, en Año Nuevo, canalizar esa energía positiva hacia la planificación de sus sueños. No se trata de una fórmula mágica, sino de una filosofía de vida. Una que les permite mantener la chispa viva, no solo en su relación, sino también en sus carreras y en su crecimiento personal. Y lo más inspirador de todo es que aunque ellos vivan en un mundo de fama y éxito, sus prioridades son sorprendentemente similares a las nuestras: la familia, los amigos, los momentos de calidad y la ambición de un futuro mejor. Además de esta dualidad entre intimidad y proyección, hay otro aspecto que caracteriza sus celebraciones y que considero fundamental. Es su gratitud. Por más que veamos sus logros y su estilo de vida, siempre hay un aire de agradecimiento en sus publicaciones y en cómo hablan de los momentos compartidos. Agradecen la oportunidad de estar juntos, de tener a su gente, de vivir estas experiencias. Y creo que esa gratitud es un ingrediente secreto que potencia toda la magia de la Navidad y el Año Nuevo. Cuando uno es agradecido, incluso los momentos más sencillos se vuelven extraordinarios. Piensen en ello, cuántas veces nos hemos encontrado enfocados en lo que nos falta, en lo que deseamos, en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Mert y Afra a su manera nos recuerdan la importancia de la gratitud. Y cuando aplicamos esto a las festividades, se convierte en una herramienta poderosa para disfrutar al máximo. Ser agradecido por la familia reunida, por la salud, por las oportunidades, transforma cualquier celebración en un evento verdaderamente especial. Otro punto que los hace únicos es su creatividad. No se limitan a seguir las tendencias. A menudo vemos que imprimen su propio sello a las cosas. Ya sea en la decoración de su hogar, en la elección de los atuendos, o en las actividades que organizan, siempre hay un toque personal que los hace distintos. Esto puede ser tan simple como preparar un cóctel especial para la medianoche, o tan elaborado como organizar un pequeño concierto en casa con amigos. Su creatividad les permite mantener la emoción y la sorpresa, no solo para ellos, sino también para quienes los rodean. Y para terminar con esta parte del cuerpo principal, quiero resaltar algo que, aunque no siempre visible, estoy segura de que es el pilar de todo: su comunicación y entendimiento mutuo. Para poder disfrutar de estas celebraciones de una manera tan equilibrada, es fundamental que Mert y Afra se entiendan, se apoyen y compartan la misma visión de lo que son estas fechas. Imaginen cuántas discusiones o decepciones se pueden evitar cuando hay una comunicación abierta y un profundo respeto por las necesidades y deseos del otro. Su secreto es, en última instancia, un secreto de pareja, un secreto de equipo. En resumen, el secreto de Navidad y Año Nuevo de Mert y Afra no es un solo elemento, sino una combinación de varios aspectos clave que juntos crean su experiencia festiva única. Hemos hablado de la importancia de la celebración íntima en Navidad, priorizando la calidez familiar y los momentos compartidos. Hemos descubierto su proyección consciente en Año Nuevo, utilizando el cambio de año como una oportunidad para reflexionar y planificar sus metas futuras. Además, hemos destacado su inherente gratitud que eleva la experiencia a un nivel superior, y su creatividad que les permite imprimir su sello personal y mantener la magia. Y por supuesto, como telón de fondo, está su sólido entendimiento mutuo como pareja. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encanta poder desentrañar un poco más sobre cómo viven estas personalidades que admiramos, y sobre todo, extraer lecciones que podamos aplicar a nuestras propias vidas. Porque al final, lo que Mert y Afra nos demuestran es que la felicidad en estas fechas, y en la vida en general, se construye con pequeños grandes gestos, con conexión,
con propósito y con mucho, mucho amor. Así que, ¿qué les pareció este recorrido por el secreto de Navidad y Año Nuevo? ¿Biou de Mert y Afra? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Se identifican con alguna de sus estrategias? ¿Les gustaría incorporar algo de esto en sus propias celebraciones? Dejen sus comentarios aquí abajo porque nos encanta leerlos y que interactúen con nosotros y con la comunidad. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y antes de irnos, no olviden darle un buen pulgar arriba a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos y familiares que creen que les puede interesar, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.